Richard Ríos fue con la selección Colombia de futsal al Sudamericano Sub-20 en Río de Janeiro en 2018. Tres jóvenes estuvieron observándolo todo el campeonato y cuando llegó la hora de regresar a Colombia, estos extraños sujetos se acercaron y se presentaron como ojeadores de la empresa Cala Sports, encargada de representar futbolistas. Intercambiaron números telefónicos y siguieron en contacto por Instagram. Al cabo de unos meses, los agentes le hicieron una oferta a Richard que le causó más miedo que felicidad. Le ofrecieron viajar a Brasil para jugar fútbol y no fútbol sala. A Richard le pareció muy extraño que unos agentes que lo habían visto jugando fútbol sala quisieran llevarlo a Brasil a jugar fútbol. Precisamente a Brasil, donde sobran y abundan jóvenes talentosos para el fútbol. Pero lo más extraño es que nunca le dijeron en qué equipo iba a jugar. A pesar de no saber absolutamente nada de estas personas con las que hablaba por Instagram, de no saber en qué equipo iba a jugar y no saber ni una sola palabra en portugués, Richard se arriesgó contra todo pronóstico y viajó a Brasil. Su familia tenía demasiado miedo y no querían que viajara solo, pero en ese momento no había ni un solo peso para que algún familiar viajara con él a Brasil por si algo extraño pasaba. Pero su hermano mayor le dijo que las oportunidades a veces llegaban una sola vez en la vida y había que tomarlas cuando se presentaban. Y el corazón le decía a Richard que su futuro estaba allá, en el país del fútbol. Lo más curioso de esta historia es que Richard Ríos se convirtió en el primer fichaje de la empresa Cala Sports y hoy es su jugador más valioso con una cifra de 2.5 millones de euros. Cuando Richard llegó a Brasil, se encontró con la gran sorpresa de que jugaría en las categorías inferiores de uno de los equipos más grandes en la historia de Brasil y del continente americano, el Mengão, Flamengo, o más querido do Brasil. Al mes de haber firmado contrato, llegó su debut con la categoría sub-20 de Flamengo. Ese día fue titular y hasta dio una asistencia. Richard ganó 4 títulos en menos de 7 meses con la categoría sub-20 de Flamengo y en todos los partidos fue titular desde que llegó. En 2020 llegó su gran debut con el primer equipo de Flamengo. Era algo que Richard no podía creer. Después de haber estado tanto tiempo jugando microfútbol en canchas de pavimento y luego de ser jugador profesional de fútbol sala, parecía mentira estar en el mítico Estadio Maracaná, un estadio donde se han librado espectaculares batallas de fútbol. Ese día llegó a la mente de Richard todo el camino que había recorrido para llegar hasta el anhelado debut y cumplir el sueño de ser futbolista profesional. En 2021 Flamengo le extendió su contrato y lo cedieron en condición de préstamo a Mazatlán de México para que sumara minutos en el fútbol profesional. Pero lo que parecía una gran oportunidad terminó convirtiéndose en un calvario. Richard sufrió una fuerte lesión en su rodilla y el diagnóstico fue rotura de ligamento cruzado, menisco y colateral medial. Richard estuvo 7 meses por fuera de las canchas, pero como dicen por ahí, después de la tormenta viene la calma. Richard pudo regresar a Brasil para jugar con Guaraní de la segunda división. Muchos pensaron que era un retroceso en su carrera jugar en la segunda división, pero terminó siendo todo lo contrario. Richard se convirtió en el jugador más importante del equipo hasta el punto de ser visto por Palmeiras, y el 28 de marzo de 2023 se concretó su gran fichaje. Hoy Richard es uno de los jugadores más importantes de Palmeiras, el campeón de Copa Libertadores, y ha demostrado todo su talento hasta el punto de ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo para la selección Colombia, con la cual debutó el 12 de octubre en Barranquilla contra Uruguay. La gran pregunta que muchos se hacen hoy es por qué unos empresarios brasileños se fijaron en un jugador de fútbol sala colombiano, pero te voy a contar lo siguiente. Los brasileños tienen 3 características en su estilo de juego. La primera es el juego bonito, y Richard perfeccionó sus habilidades en el fútbol sala, donde aprendió un montón de fintas, regates y gambetas que luego llevó al fútbol. La segunda característica es la velocidad, y esa también es una fortaleza de Richard. Aunque en el futsal los recorridos son más cortos por el tamaño de la cancha, la exigencia física es mayor y se gana mucha explosividad al correr. Y la tercera característica es vivir el fútbol como un baile de samba, y Richard es un experto en eso. El hijo de Vegachí, Antioquia, un pueblito humilde donde se cultiva caña de azúcar, es una de las grandes sensaciones de Brasil y Colombia. Pasó de ser jugador de fútbol sala a cumplir su sueño de siempre, ser un gran futbolista profesional. Y también es una muestra de que los sueños pueden llegar en el momento en que menos lo esperas, pero deben encontrarte trabajando, no dormido. A veces la vida nos pone en escenarios distintos a los que nosotros queremos, pero en realidad solo nos está enseñando algo que vamos a necesitar cuando lleguemos a nuestra meta. Vive y disfruta el proceso. Ellos hacen parte del éxito.